Las políticas comunitarias pueden permitir fenómenos como el llamado turismo sanitario. En este caso, la pregunta es obvia: ¿quién paga ese servicio? ¿La sanidad española o la de sus países de origen? Aprovechando la presidencia española de la Unión Europea, el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales ha conseguido bloquear la normativa comunitaria que permitía el turismo sanitario, la cual fue impulsada por Suecia y apoyada por el Reino Unido. Pero el problema ya no solo radica en los veraneantes ocasionales. España, debido a su clima, es elegido por muchos europeos del norte como lugar de retiro. La gran mayoría de los extranjeros europeos residentes en España son jubilados que han adquirido una segunda vivienda en las costas de la península. En ese caso, en el de los residentes extranjeros, el país de origen paga una cantidad mensual por persona, independientemente de si ésta recibe o no tratamiento sanitario. El problema viene cuando un residente en un país extranjero cae enfermo y quiere volver a su país de origen. ¿Quién paga en ese caso? Según la normativa impulsada por Suecia y apoyada por Gran Bretaña, tendría que hacerlo el país de residencia. Disyuntiva que quedó zanjada en mayo de 2010, cuando entró en vigor un reglamento comunitario que avala la postura española, que se basa en el hecho de que la mayoría de los residentes extranjeros son jubilados que toda su vida han cotizado a la sanidad de su país, y por tanto es esta la que debe hacerse cargo. Pero queda aún otro supuesto que favorece el turismo sanitario, y que aún no tiene una resolución satisfactoria. Este se basa en el derecho a la libre circulación de pacientes recogido por la justicia europea. En este caso, si un residente extranjero decide irse a otro país comunitario diferente a su país de residencia para ser tratado, ¿quién paga sus gastos sanitarios? La solución no parece tan complicada, ya que la justicia, al igual que permite la libre circulación de pacientes, admite el hecho de que los países regulen esta práctica para que su sistema sanitario no se vea afectado. Para que se dé este traslado, España propone que el paciente reciba una indicación médica, que el centro de destino tenga certificado de calidad de su país, que las intervenciones no requieran de hospitalización y que los tratamientos no sean caros, estén cubiertos por el país de origen y no sean experimentales.